Hola, somos Salud Conciencia y el día de hoy vamos a hablar de fibromialgia. Antes de empezar, queremos hacerles un recordatorio. El contenido de este podcast es únicamente con fines educativos e informativos. No constituye ni sustituye el asesoramiento médico, diagnóstico o tratamiento profesional. Siempre recomendamos consultar a su médico para cualquier pregunta o inquietud relacionada con su salud. Bueno, estamos Ok. emocionadas de volver a retomar el podcast. Habíamos estado con bastantes cosas personales y profesionales las dos y por eso lo habíamos dejado un poquito, pero ya estamos para retomarlo con todo. Súper. Y bueno, el día de hoy es un tema que creo que a las dos nos interesa un montón. Yo creo que es un área donde hay mucho traslape entre psiquiatría y reumatología. Se ata mucho a la parte psicosocial y vamos a platicar un poquito de cómo estos dos ramas de la medicina en realidad vamos a tener un traslape súper significativo en esta enfermedad. Camila, tal vez tú puedes empezar contándonos qué es fibromialgia, cómo se define y luego vamos a hablar un poquito más de otras características de esta enfermedad. Sí, la fibromialgia es una enfermedad crónica debilitante caracterizada por la presencia de dolor musculoesquelético generalizado que está asociado a fatiga, anomalías del sueño, disfunción cognitiva y trastornos del ánimo. Los mecanismos que la causan todavía están desconocidos la mayor parte, pero sin embargo se cree que la fibromialgia puede originarse mediante el proceso de sensibilización central. Esto significa que se da por una anormalidad en la forma en la que nuestro cerebro va a procesar las señales del dolor. Y eso es algo importante de lo que vamos a hablar más adelante. Dominique, ¿y quiénes están en riesgo de desarrollar fibromialgia? En general, hay una prevalencia mucho más alta en mujeres que hombres, mujeres en edad media, o sea, arriba de 35 años, aunque se ha visto en todas las edades. Mucho tiene relación con los factores psicosociales, como mencionaba, como por ejemplo estrés, uso infantil. También vamos a ver que se da en otras enfermedades, por ejemplo, en personas que tienen enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus, o personas que tienen obesidad o sedentarismo, y como eso es también parte importante del tratamiento. Se ha propuesto que algunas personas que han tenido infecciones anteriormente, puede eso desencadenar la fibromialgia, aunque en realidad esa teoría no ha sido probada del todo. También en personas que tienen trastornos del sueño, especialmente gente que padece de insomnio, suelen tener más riesgo. Y en algunos casos también se puede tener en personas que tienen una mala regulación autonómica o neuroendocrina. Vamos a hablar un poquito de los diferentes mecanismos como se cree que fibromialgia se causa. Entonces, los expertos aún no han logrado identificar la causa exacta y los mecanismos involucrados en el desarrollo de la fibromialgia, pero sí existen múltiples teorías que buscan explicar por qué aparece esta enfermedad. Existen múltiples factores o estresores físicos y emocionales que pueden desencadenar el desarrollo de esta enfermedad. Estos eventos pueden causar alteraciones en la manera en la que nuestro cerebro va a procesar la información sensitiva y de dolor, por lo que la enfermedad se clasifica como un problema de sensitización central. Esto significa que nuestro cerebro va a estar más sensible a percibir el dolor. Ese es un tema súper importante, es un punto clave de la fibromialgia, porque en realidad el tema es que el dolor agudo tiene una función en el cuerpo. O sea, nosotros ponemos nuestra mano en algo que está caliente y automáticamente el dolor nos va a hacer quitar la mano de ese estímulo que es dañino. El dolor crónico es un poquito más complicado porque no tiene en realidad una función de cero, es decir, no nos está protegiendo de nada. Y ahí es donde entra un poco este tema de la sensibilización o sensitización central, porque el tema es que hay una desconexión entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo, y entonces nuestro cuerpo percibe estímulos que en teoría no deberían de ser dolorosos, pero eso le manda una señal al cerebro y el cerebro automáticamente lo traduce a, debe haber dolor ahí, y luego manda una señal de dolor al resto del cuerpo. Y por eso es que las personas con fibromialgia generalmente se quejan de mucho dolor en todo el cuerpo, y es porque hay una desconexión entre el estímulo físico y la percepción mental o del cerebro. Una analogía que puede servir para entender un poco este trastorno, porque igual puede estar asociado a culpa o a no comprensión de parte de las personas de alrededor y pueden decir, ay, estás exagerando. Pero, por ejemplo, una persona que no tiene ninguna quemadura en su piel sale al aire libre y pues le pega un poco de corriente de aire y pues no siente ningún dolor, al contrario, lo siente rico, ¿verdad? Y a la par está otra persona
que se quemó del sol así intenso, intenso, y sale y esta persona le pega el aire y siente un ardor. Y es la misma corriente de aire que la otra persona siente rica y no siente nada de dolor, pero la otra persona sí le va a molestar mucho. Y no es que esté siendo exagerada, pero no entiendo por qué a esta otra persona no le molesta y no le duele y a mí sí, ¿verdad? Si no es que, ay, digamos, está en mi mente en el sentido de que estoy exagerando, sino que sí genuinamente está sintiendo ese dolor estando en la misma situación que la otra persona, pero pues en este ejemplo es debido a las quemaduras en su piel. Entonces, esa es una analogía que nos puede servir para entender un poco a las personas que sufren esta patología. Históricamente, como decís tú, mucho antes se pensaba que la fibromialgia era algo psicológico o somático o como que no era real y cada vez más sabemos que sí hay una desregulación real de la percepción del dolor y obviamente eso nos va a llevar a tener dolor donde otras personas no lo tienen. Yo creo que es importante entender cómo se produce la fibromialgia o cómo funciona porque nos ayuda a entender un poco más la enfermedad cuando la tenemos, cuando tenemos una enfermedad como esta que es difícil de explicar y difícil de tratar, es importante entender todo el como contexto de esto. Una de las cosas que a mí me gusta también hablarles a mis pacientes es que obviamente, como decías tú, cada quien es bien diferente y eso también va a impactar el tratamiento. Cada quien tiene muchas diferencias en cómo percibe el dolor y en cómo lo maneja. Y esto va a ser importante porque el tratamiento para fibromialgia no es el mismo para todos, no es estándar. Ofrecemos las mismas herramientas, pero para algunas personas ciertas herramientas van a funcionar mejor que para otras. Sí, y también reconocer que existe un componente genético que puede predisponer al desarrollo de esta enfermedad, aunque todavía no se han identificado genes específicos asociados. Exacto. Ahora, Camila, ¿qué tan común es la fibromialgia? Pues no es muy común, se observa aproximadamente en el 2 al 3% de la población. Estos son datos de Estados Unidos, pero se cree que en países latinoamericanos también puede ser similar la cifra. Y los casos aumentan conforme aumenta la edad, en especial si existe un antecedente de una enfermedad reumatológica. Yo voy a compartir mi experiencia porque obviamente como veo muchos pacientes con enfermedades reumatológicas, de hecho en la población de pacientes que yo veo es un poquito más común que en la población normal y es complicado porque cuando tenés una paciente con una enfermedad reumatológica que además tiene fibromialgia, muchas veces es difícil identificar cuál es la causa del dolor. ¿Es la enfermedad reumática o es la fibromialgia? Y ahí es donde entra un poquito el tema de ponerle atención a los pacientes, hacer un examen más profundo, o sea, examen físico y también una discusión con el paciente, porque el tema es que si tratamos esos síntomas que posiblemente son de fibromialgia con medicamentos para enfermedades reumáticas, los pacientes simplemente no se van a sentir mejor. Versus si identificamos que es posible que esto sea fibromialgia, vamos a poder lograr mejorar más su calidad de vida y su dolor. Entonces eso solo quería como aclarar un poquito. Sí es una causa común de dolor musculoesquelético generalizado, es decir, pacientes que se quejan de dolor en todo el cuerpo, suele haber un componente de fibromialgia. No quiere decir que ese sea el tema principal o la causa principal, pero definitivamente tiene un impacto. Una cosa importante que quería decir es que no hay una prueba diagnóstica y eso lo hace más difícil de diagnosticar, de identificar y de tratar. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son los síntomas de fibromialgia para que las personas puedan identificar si hay algún componente de fibromialgia y cómo se puede diferenciar de otras enfermedades. Entonces, el síntoma característico y central de la fibromialgia es el dolor. Este dolor va a ser generalizado, o sea que se va a sentir en todo el cuerpo, principalmente en los músculos y en los huesos. Para poder considerarlo como una parte fibromialgia, este dolor debe tener una duración de por lo menos 3 meses. Y el dolor, como mencionó Camila anteriormente, es principalmente muscular. También se puede manifestar en las articulaciones, aunque realmente la diferencia sería que obviamente, por ejemplo, artritis reumatoide o artritis psoriática tendrían inflamación, rigidez por las mañanas, dolor, a mucho, mucho dolor, especialmente cuando uno palpa las articulaciones, versus fibromialgia es un poquito más como generalizado, como lo mencionamos anteriormente, es decir, no va a ser solo en las articulaciones, sino va a ser en casi todas las partes del cuerpo y por eso es que tenemos que aprender como a separar una de la otra para saber.
Sí, los lugares más comunes del dolor son el cuello, los hombros, los codos, costillas y caderas. Adicionalmente, las pacientes con fibromialgia también pueden sentir dolor en la cabeza, abdomen y espalda baja. Típicamente pueden llegar a sentir rigidez o dolor en las mañanas y hacer actividad física leve puede empeorar los síntomas de dolor. Generalmente la rigidez no va a ser tan prolongada como enfermedad reumática inflamatoria, como artritis reumatoide, donde tendríamos rigidez, por ejemplo, por horas. Aquí va a ser un poquito menos o lo opuesto, va a ser todo el día, no mejora con nada, no mejora con medicamentos. Entonces también hay muchas similitudes a estas enfermedades reumáticas, pero hay cosas que las diferencian que nos pueden ayudar a identificar cuál es cuál. Otro síntoma característico de la fibromialgia es la fatiga, la cual puede llegar a ser debilitante y es una de las manifestaciones que más puede llegar a afectar la calidad de vida de las pacientes con fibromialgia. Tanto la actividad física leve como la inactividad o ser sedentaria pueden empeorar o desencadenar la fatiga. Y es por esto que puede incapacitar por completo la vida cotidiana de las pacientes y junto con el dolor afectar más sus patrones del sueño. Y el ejercicio es una parte importante del tratamiento de fibromialgia, pero hay una forma de hacerlo para no exacerbar el dolor y la condición. Entonces, eso es también algo que vamos a hablar más adelante. Pueden tener otros síntomas también, pueden tener trastornos cognitivos. Muchas personas se quejan como de que tienen la mente nublada o el famoso brain fog. Pueden tener dificultad recordando cosas o conciliando el sueño o incluso despertándose en la mañana. Entonces, no solo es dolor, pero hay otros componentes detrás de eso. Y aquí va a entrar el componente de la psiquiatría. Se ha visto que una gran cantidad de pacientes con fibromialgia puede llegar a padecer trastornos de origen psiquiátrico o con sintomatología compatible de un cuadro psiquiátrico. Entre los más comunes son trastorno de ansiedad generalizada, hasta un 50%, y la depresión en un 32%. Otros trastornos psiquiátricos que se pueden observar con mayor frecuencia son el trastorno bipolar, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno de pánico. Una cosa importante que también se ha visto asociada con la fibromialgia es la apnea del sueño. Y, la apnea del sueño es un problema donde las personas tienen momentos durante la noche donde dejan de respirar o donde roncan tanto que no reciben suficiente oxigenación y eso puede exacerbar el dolor difuso en el cuerpo generalizado y entonces es como un círculo vicioso. Tengo dolor, ese dolor no me deja dormir bien, o tengo apnea del sueño, no logro dormir bien. El no dormir bien me causa más dolor y el tener más dolor no me deja dormir. No vamos a poder salir de ese círculo si no hacemos algo al respecto. ¿Cómo se diagnostica la fibromialgia? No hay una prueba diagnóstica, es decir, no vamos a tener un examen de sangre o un estudio de imágenes o cualquier otro examen que nos pueda decir que tenemos fibromialgia. Ni siquiera hay un cuestionario que podamos responder para diagnosticar la fibromialgia. Entonces, realmente es complicado diagnosticarlo en el sentido de que obviamente es lo que nosotros decimos un diagnóstico por descarte. Y lo que quiere decir es que tenemos que asegurarnos que no haya ningún otro diagnóstico que pueda explicar nuestros síntomas antes de decir que tenemos fibromialgia. Como no hay una prueba diagnóstica, yo sospecho que es mucho más común de lo que dicen las estadísticas, Mm. porque seguramente hay muchas mujeres y muchas personas que tienen muchos de estos síntomas, pero no le dicen a su médico o no logran atar que pueden estar relacionados, o el mismo médico a veces no logra atar que pueden estar relacionados. Entonces, yo en realidad creo que es más común de lo que pensamos y se me hace que conforme vayamos teniendo más información, vamos a ir diagnosticando más gente. Ujú. Ahora, no tenemos prueba diagnóstica, entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que no es algo más? Lo primero es, obviamente, si tenemos otros síntomas que sean sugestivos de una enfermedad reumática, pues ir con un médico de cabecera para que nos haga un estudio completo con exámenes de laboratorio si es necesario. Luego asegurarnos de que no hayan trastornos psiquiátricos. Si esos trastornos psiquiátricos no están tratados o no están siendo manejados adecuadamente, queremos optimizar el tratamiento para esos trastornos primero. Y luego, si a pesar del tratamiento optimizado no mejoran, entonces podemos empezar a pensar que hay un componente de fibromialgia. Lo que yo hago generalmente con mis pacientes en mi clínica es que les hago un estudio del sueño. Históricamente hemos pensado que son los hombres los únicos que roncan o los únicos que pueden tener apnea del sueño, pero cada vez hemos diagnosticado más mujeres con apnea del sueño. Yo Mm. tengo muchas pacientes a las que yo he diagnosticado con apnea del sueño
por lo mismo, porque mi pareja me dice que ronco, o sí, mi pareja dice que dejo de respirar en la madrugada. Ujú. Eso es una señal clara de que puede haber un trastorno de apnea del sueño. Es bien importante diagnosticarlo porque el tratamiento para la apnea del sueño es súper sencillo. Es una máquina que se llama CPAP, es una máquina que empuja aire en la noche a pesar de que nosotros no estemos respirando, nos permite seguir respirando y eso mejora el cansancio y Ujú. mejora el sueño, y al mejorar el sueño mejoramos el dolor. Ya de por sí el diagnosticar apnea del sueño me va a ayudar a diagnosticar y tratar la fibromialgia. Ujú. No hay nada que nos garantice que vamos a poder saber si tenemos fibromialgia o no. Entonces es mucho sospecha clínica, es tener un buen médico que pueda tratar todos esos síntomas y nosotros como pacientes poder compartir qué es lo que estamos viendo a lo largo de nuestros días. Sí, y es importante lo de primero tratar o estabilizar los síntomas psiquiátricos porque, por ejemplo, uno de los síntomas de depresión puede ser el dolor. Entonces, puede ser que pensemos que es fibromialgia y que si solo es una depresión maltratada o no trata, que también va a estar asociada a la fatiga y todo esto. Entonces, a veces, muchas veces sí va a ser algo que se entrelace con muchas otras patologías y que tenemos que ir como descartando o abordando primero otras situaciones para ya poder concentrarnos en ver si tiene o no la fibromialgia. Sí, otro ejemplo es el hipotiroidismo. Tener problemas de tiroides nos puede llevar a tener dolor difuso, dolor de músculo. Es súper común tener una miopatía. Y si tratamos el hipotiroidismo y damos el medicamento adecuado, entonces es posible que muchos de esos síntomas se vayan. Entonces, sí, yo creo que es súper importante tener un buen médico que nos pueda guiar por todos esos estudios diagnósticos para después poder decir, bueno, ya descubrimos que no hay nada en todos estos estudios, es posible que la persona tenga fibromialgia. Bueno, y ahora, ¿cuál es el tratamiento? Pues los objetivos principales del tratamiento de la enfermedad van a ser el manejo del dolor y la mejora de la calidad de vida de las pacientes. Lo que se busca va a ser recetar medicamentos para reducir el dolor crónico y la fatiga, los trastornos del sueño y del ánimo y manejar las condiciones asociadas y las comorbilidades que van a afectar también el apego al tratamiento o la progresión de la enfermedad. El tratamiento, como había mencionado Dominic, tiene que ser individualizado y personalizado dependiendo de los síntomas que va a tener cada paciente y qué patologías asociadas y la severidad de los mismos. Y aquí de lo más importante es que el tratamiento de la fibromialgia es multidisciplinario, es decir, no es que solo los medicamentos van a ser la cura mágica para la fibromialgia, ni que no tengamos que tomar medicamentos. Hay muchas personas que pueden ser tratadas con cambios conductuales o ciertos cambios en la calidad de vida, como por ejemplo lo que les mencionaba del sueño, el hacer ejercicio. Vamos a hablar ahorita un poquito de cómo debería de ser eso y obviamente pues manejar el estrés, pero luego también está la parte farmacológica que también puede ser importante, especialmente si una persona ya trató de optimizar todas estas áreas y no logró mejorar su calidad de vida o no logró mejorar el dolor. Y aquí es donde entran los medicamentos. Hay medicamentos que tienen más evidencia que otros, pero en general todos son bastante buenos y algunos funcionan mejor para algunas pacientes, otros funcionan mejor para otras pacientes, algunos no funcionan y eso es también algo que hay que reconocer porque no hay un medicamento que sea el único que cura la fibromialgia, no hay cura para la fibromialgia, hay manejo de los síntomas y entonces eso es una parte importante. Y en general los medicamentos en realidad son los mismos medicamentos que usaríamos en depresión, por ejemplo, o en trastorno de ansiedad generalizada, y vamos a hablar ahorita un poquito más de esos tratamientos, pero en general la primera línea de tratamiento es el no farmacológico. Y bueno, entonces hablando del ejercicio, como ya dijimos que el ejercicio es una parte importante del tratamiento, pero que también el hacer mucho ejercicio o ser sedentario puede causar más problemas. ¿Cómo recomendamos nosotros a nuestros pacientes que hagan ejercicio? Yo lo primero que les digo a mis pacientes es que lo más importante es primero encontrar un ejercicio que sea sostenible, algo que puedan seguir haciendo, no que se sienta como una obligación, sino que sea algo que los pacientes disfruten. Si a una persona le gusta correr, que corra; si a otra persona le gusta hacer pilates, que haga pilates; si a una tercera persona le gusta hacer pesas, pues todo eso está bien. Pero el ejercicio aeróbico es mejor que el anaeróbico para los síntomas de fibromialgia. Ahora, y yo les doy a mis pacientes un programa de ejercicio gradual, ¿verdad? Donde va escalando la intensidad y la cantidad de tiempo.
como muchas de estas pacientes son sedentarias porque no han podido hacer ejercicio por el dolor, yo les digo que empiecen con 5 o 10 minutos al día por una semana más o menos, lo que toleren, y luego la siguiente semana pueden ir a otros 5 o 10 minutos y luego más hasta que llegar al menos 30 minutos 3 veces por semana. Si pueden más y lo toleran, excelente. Mientras más ejercicio hagan, menos dolor van a tener. Pero también hay que tener un balance porque el ejercicio muy intenso puede causar una exacerbación del dolor de la fibromialgia. Entonces, es encontrar el balance e ir avanzando en la intensidad y en el tiempo. Y algunos de los ejercicios que más se recomiendan puede ser yoga, tai chi, caminar, natación, ciclismo o después pueden llegar a trotar. Otra parte importante del tratamiento no farmacológico va a ser la terapia cognitivo-conductual, o TCC o CBT por sus siglas en inglés. Esta va a ayudar con la reducción del dolor, con los trastornos del sueño y también con síntomas de depresión y ansiedad que ya hablamos que son muy comunes en estas pacientes. Y recordemos que, como ya hemos mencionado en otros episodios, la psicoterapia no es solo platicar, no es solo ir a hablar o a desahogarse con alguien más, sino genuinamente se están reestructurando algunas conexiones a nivel de nuestro cerebro, que eso nos va a ayudar a mejorar mucho la sintomatología. Otra cosa súper importante es la educación a los pacientes o que los pacientes busquen un médico confiable que les pueda dedicar un poco de tiempo para explicar esta condición y el tratamiento. Lo más importante tal vez es entender que es una enfermedad real, que no es imaginada, o sea, que existe una razón física, neurobiológica para el dolor. Otra cosa importante es reconocer que esta enfermedad también puede estar relacionada a otras enfermedades. Por eso es que es tan importante tratar de identificar si hay otras causas para el dolor. Los síntomas pueden fluctuar, es decir, van a haber días buenos y días malos, y eso es importante saberlo. Como mencioné, el ejercicio ayuda muchísimo con el dolor. Es preferible no hacerlo tarde en la noche para que no altere el sueño. Pero obviamente, pues cada persona tiene que identificar cuándo es el momento adecuado para ellos para hacer ejercicio. Y la importancia de la higiene del sueño. Hay personas que padecen de insomnio que pueden tener problemas conciliando el sueño. Hay personas que pueden tener problemas permaneciendo dormidos y hay personas que tienen apnea del sueño, que es otra condición real que tiene tratamiento. Entonces, yo creo que identificar ciertas estrategias para la higiene del sueño son importantes para esas personas que no tienen otra condición como apnea del sueño, y eso ayuda a mejorar la calidad del sueño, que ayuda a mejorar el dolor. Sí, entonces estas recomendaciones son las que también ya hemos tocado en otros episodios, pero va a ser de irse a dormir a la misma hora todas las noches, igual levantarse a la misma hora todas las mañanas, dormir en un lugar oscuro, callado y calmado, evitar cafeína, alcohol y nicotina, evitar hacer ejercicio 2 horas antes de irse a dormir, igual el uso de pantallas 1 hora antes, no comer comidas grandes justo antes de dormir y trabajar o estudiar fuera de la habitación donde uno duerme, porque ya sabemos que la cama debería ser solo para dormir. Exacto. Y entonces la combinación de ejercicio y terapia ha demostrado que mejora, como dijimos, el manejo del dolor y el funcionamiento. Lo más importante aquí es que lo que estemos haciendo impacte nuestra calidad de vida. Es decir, si tenemos dolor y estamos haciendo algo que mejora el dolor y el mejorar el dolor y mejora nuestra calidad de vida, eso es lo que queremos, ¿verdad? Tanto nosotras como doctoras, así como los pacientes, porque de nada sirve hacer todas estas cosas y seguir teniendo dolor y seguir teniendo una mala calidad de vida. Entonces, por eso es importante identificar qué es lo que funciona para cada quien. Y luego tenemos obviamente el tratamiento farmacológico, que Camila nos puede contar un poquito más, ya que muchos de estos medicamentos son medicamentos que ella utiliza generalmente en clínica. Entonces el tratamiento farmacológico va a incluir diferentes tipos de medicamentos que se pueden recetar para ayudar a la modulación del dolor y de la fatiga, igual del estado del ánimo, y la mayoría van a actuar a nivel de algunos neurotransmisores en el cerebro. Estos medicamentos se van a recetar cuando las pacientes no tienen mejoría en sus síntomas después de realizar ejercicio aeróbico y terapia. Entre los principales medicamentos que se van a utilizar están los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo la amitriptilina. Este es un grupo de antidepresivos que pues se usaba más antes, cuando no existían otros medicamentos específicamente pues para la depresión y la ansiedad, pero que van a jugar un rol importante también justo en la modulación del dolor, y por eso es que todavía es un medicamento que sí está indicado para las pacientes con fibromialgia. Los otros medicamentos pueden ser inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina y de norepinefrina, como es la duloxetina. Estos ya son medicamentos un poco más nuevos comparados con los tricíclicos y que también están indicados para depresión, para ansiedad, para fatiga, y también van a ayudar a regular esta parte del componente de dolor. Y después están algunos anticonvulsivantes como la pregabalina o la gabapentina, que la pueden haber escuchado justo para dolor neuropático en los diabéticos, ¿verdad? Y también tienen esta función un poco ansiolítica y de regulación del sueño, entonces también pueden jugar un papel importante en regular esa parte. Entonces la elección del fármaco va a depender de qué síntomas son los que más van a estar presentes en cada paciente, también en el estilo de vida o en la parte de la funcionalidad que está más afectada. O si un paciente lo que más le cuesta es dormir en la noche, tal vez se va a beneficiar un poco más de una pregabalina, o si es alguien que pasa con fatiga todo el día y no logra estar con energía o despierta para poder trabajar, una duloxetina en la mañana le puede funcionar más. Recordatorio que estos medicamentos deben ser seleccionados para cada paciente, también basado en si tienen otras comorbilidades como problemas de hígado, problemas de riñón, porque obviamente enfermedad renal crónica puede afectar el metabolismo de estos medicamentos, por ejemplo, y entonces sí es súper importante hablarlo con un médico pues, que tenga conocimiento sobre las comorbilidades o las otras enfermedades que cada quien tiene. También con qué otros medicamentos toman, como ya vimos que va a haber comorbilidad de muchas otras enfermedades, qué otros medicamentos toma para que no haya una interacción. Exacto. Y bueno, la otra pregunta tal vez es, ¿hay complicaciones con la fibromialgia? Es decir, ¿puede ser que tenga alguna complicación que a largo plazo me pueda afectar? Es una pregunta un poco compleja porque la fibromialgia, lo que sabemos hasta ahora es que es resultado de muchos componentes que pueden ser genéticos o ambientales u otras enfermedades y estrés. Entonces, no sabemos cuál viene primero, cuál viene después, pero en general, la fibromialgia es una enfermedad que hemos ya dicho que es crónica, no tiene cura definitiva. Lo que podemos hacer es manejar los síntomas, ya sea por medio de tratamiento no farmacológico con ejercicio y con manejo del trastorno del sueño y con terapia cognitiva conductual, y también hay tratamiento farmacológico, pero la realidad es que no va a haber nada que desaparezca la fibromialgia. Es posible que las personas tengan picos como valles y montañas, donde van a haber épocas donde se sienten súper bien, donde son capaces de mantener el programa de ejercicio que las pacientes quieren, y van a haber épocas donde van a tener más estrés, dificultad durmiendo, y eso va obviamente a impactar los síntomas de fibromialgia. Pero no hay una enfermedad que surja a causa de la fibromialgia, es decir, no es que porque tengamos fibromialgia vamos a tener una enfermedad autoinmune a raíz de la fibromialgia. Casi siempre es al revés. Si tenemos una enfermedad autoinmune, eso nos puede llevar a fibromialgia, pero no al revés. Y eso es algo importante porque yo veo muchos pacientes que no tienen enfermedades autoinmunes, pero que les han hecho pruebas porque obviamente sus médicos quieren asegurarse que no tengan algo más aparte de fibromialgia. Y vienen a mí, a veces no tienen algunas de las pruebas positivas, pero no tienen enfermedades autoinmunes. Y obviamente eso cambia el manejo. Y también es como una forma de decirle a los pacientes, pues no hay que preocuparse de nada más si ya se descartó una enfermedad autoinmune. O sea, no es que van a desarrollar una enfermedad autoinmune a lo largo de los años por tener fibromialgia. Y bueno, creo que con esto finalizamos este episodio. Esperamos que les haya servido y que hayan aprendido mucho, y nos vemos a la próxima.